Yo a esta noticia, cuando salió por primera vez hace bastante tiempo, la había quitado hierro por el hecho de que no era Trump quien la había dado. No era Trump quien estaba diciendo voy a ser reelecto en 2028 o voy a ser un candidato presidencial para 2028, sino que había sido un chupamedias de Trump, quien había creado una especie de proyecto en el cual Trump iba a ser reelecto o tenía la posibilidad de ser reelecto para el 2028. Y aquí de lo que se está hablando es de una reinterpretación de la Constitución de los Estados Unidos para decir que, bueno, como no tuvo dos, o los dos mandatos no fueron consecutivos, como que los mandatos tienen que ser consecutivos para que cuenten como dos mandatos. Porque si no, entonces estaría contando como uno solo, y uno solo independiente siempre puedes hacer dos. La verdad es que es una reinterpretación de la Constitución que no tiene sentido. De hecho, la enmienda número 22 la tengo por acá para que ustedes vean de qué va la enmienda número 22, que es la enmienda que prohíbe a cualquier presidente de los Estados Unidos ser reelegido en un tercer término. Les voy a estar hablando de la historia de los Estados Unidos respecto a por qué un presidente no puede ser reelecto 3 veces. Y la enmienda número 22 es directamente clara, transparente, cristalina. La enmienda 22ª de la Constitución de los Estados Unidos, conocida como enmienda 22, establece un límite de mandatos para el presidente. Según esta enmienda, ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente o haya actuado como presidente por más de 2 años de un mandato para el cual otra persona fue elegida presidente puede ser elegida para el cargo de presidente más de una vez. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Truman. Este ha sido el presidente de FDR, ha sido el presidente Franklin Delano Roosevelt más socialista en la historia de los Estados Unidos. Es este señor. Este señor fue elegido en 4 ocasiones. Sí, como lo están escuchando, 4 ocasiones. Es el hombre, bueno, lo que hizo, todo lo que sucedió también con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay gente que lo justifican ahí. Hermanos, no hay justificación para que este hombre fuera elegido en tantas ocasiones. No existe. No la hay. Él fue elegido en el 32, 36, 40. Ya ahí no podía estar. Ya ahí no podía estar. Ya en el 40 se vencía. No, pero es que Estados Unidos, imagínate, el mundo estaba... Hermano, no existe. ¿Qué te estás inventando? No existe. Ahí ya él no podía estar. Esta fue la deriva autoritaria más grande que tuvo Estados Unidos en su historia. 4 veces, 40 y 44. Si mal no recuerdo fue así y esas fueron las fechas en las que él fue elegido como presidente. Y falleció poquito antes, de hecho unos días antes de que Alemania se rindiera. Muy poquito antes de que Alemania se rindiera. Solamente contaba con 63 años. No tenía una edad demasiado avanzada cuando falleció Franklin Delano Roosevelt. Hasta donde pude leer, él fallece de un tema cerebral, al parecer fue un derrame, y ahí fallece. Yo creo que si no hubiese seguido y a saber dónde hubiese terminado, porque yo creo que entonces en el año 52 no se hubiese colocado la enmienda número 22 a la Constitución y probablemente hubiese seguido siendo reelecto y reelecto y reelecto y reelecto. Porque este fue el hombre que cambió todo en Estados Unidos. Cambió incluso el patrón oro. Este fue el hombre que decomisó todo el oro a los Estados Unidos, a todas las personas de Estados Unidos. El que le robó el oro al ciudadano de los Estados Unidos fue este también el que lo hizo. El que colocó el precio del oro por un número de la suerte. Si mal no recuerdo, creo que era algo así como $32 o algo así, el precio que le puso. Que era un número sacado de la nada. Este hombre fue lo más autoritario que tuvimos en su momento. O sea, quiero que piensen en eso los republicanos también, porque él es demócrata, pero Trump es republicano. Trump ha declarado que quiere ser reelecto para 2028 y que probablemente se va a presentar en 2028. Primero, va a tener unos 82 años aproximadamente, 82 para 83 años Trump. Lo cual para mí, eso es lo primero. Pero más allá de eso, y lo más importante, es que la Constitución de los Estados Unidos lo prohíbe. Y si nos vamos a la historia, este señor que ustedes están viendo aquí, que puse la cara junto con Trump, probablemente lo voy a poner en la portada también. Este señor es Washington.
Por este señor, la capital de los Estados Unidos a día de hoy tiene su nombre, Washington. Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, no Nueva York, como muchos creen, tiene ese nombre por este señor que está aquí. Y es que este señor que está aquí entregó el poder cuando todo el mundo le estaba pidiendo que continuara en el cargo y cuando muchos de sus allegados le pedían que se quedara como rey y que instaurara una monarquía en los Estados Unidos como mismo había en Inglaterra. Y este señor que está aquí decidió en su segundo mandato entregar el poder y dijo: yo no estoy aquí para convertirme en rey. Vinimos a crear una república. Y él dejó varias advertencias que yo las tengo por acá y quiero leer algunas de las cosas para que ustedes saquen sus conclusiones. Después ustedes, si no les gusta lo que yo les estoy diciendo, pues simplemente lo dejan y ya está. Pero ese señor que entregó el poder para que nadie quisiera tener un tercer mandato, no puede quedar en vano. Ese señor no puede quedar en el olvido. Porque ese hombre pudo haber sido prácticamente rey del mundo después y no lo quiso ser. Decidió no serlo. Y hubiese convertido a Estados Unidos, sabe Dios en qué cosa también. Y ese hombre entrega el poder. Ahora, lo importante de este señor es que él dejó una especie de enseñanza en su último discurso y el resumen yo se los voy a estar leyendo aquí. Primero, él dejó claro que había un agradecimiento hacia las personas que querían que él siguiera dirigiendo el país, pero que él no iba a hacer lo que le estaban pidiendo porque no quería una deriva autoritaria para los Estados Unidos y no quería una monarquía para los Estados Unidos, que él no había peleado para una monarquía, porque recuerden que él gana la guerra. Él es quien gana la guerra en los Estados Unidos. Por eso es un hombre tan importante. ¿Y sabes lo que es entregar el poder cuando tú fuiste el que ganaste la guerra? Y él decide entregar el poder. Eso es una cosa tan rara en la historia de la humanidad. Tú te imaginas un Napoleón, ya gané, ya, vamos a entregar todo. Un Fidel Castro, gané, vamos a entregar todo. Quien sea. Es una cosa rarísima. No existe. Una cosa muy, muy, muy extraña a nivel mundial. Segundo punto que tocó fue el de la unidad nacional. A día de hoy, yo creo que los demócratas son los que más han hecho por destruir la unidad nacional, pero a la misma vez cuando veo republicanos que apoyan esto, por ejemplo, de Trump 2028, no me entra en la cabeza que esto no sea división. No me entra en la cabeza. O sea, también están buscando exactamente lo mismo. Después hizo un resumen sobre el peligro de los partidos. Ustedes fíjense que él fue a todos los puntos. Hay que tener cuidado con una monarquía, pero también hay que tener cuidado con los partidos, porque los partidos políticos van a andar en busca de sus propios intereses. La aplicación de la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell. Van a andar buscando sus intereses, van a andar buscando sus propias motivaciones. Y eso es muy peligroso también. Fíjate si estaba claro de lo que estaba diciendo este hombre. Y estamos hablando 1798, si mal no recuerdo. ¿Hace cuánto tiempo? Después habló de la importancia de la religión, la moralidad y la educación. Religión. Sin religión, y esto los padres fundadores lo tenían bien claro, los puritanos, todos eran puritanos, o la mayoría de ellos eran puritanos, no todos. Tenían bien claro que una democracia no podía funcionar sin las bases judio-cristianas. Es muy interesante porque ahora estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con cristianismo que se llama Las personas más raras del mundo, libro que les recomiendo y no es de lo que ustedes se piensan, no es una persona que yo sé que ve en la oscuridad o algo así o que escucha como los murciélagos, no. Somos, muchos de nosotros, las personas más raras del mundo por el simple hecho de que podemos leer. Y el hecho de leer desde niños nos cambia, pero por completo, y por eso sería muy interesante que leyeran ese libro. De todos modos, en algún momento, si les gusta esto, pues haré un resumen al respecto. Me parece interesantísimo lo que se plantea. Nos cambia por completo nuestro cerebro, pero por completo. Y esa deriva que ha tenido Occidente ha sido precisamente gracias a que en su momento la reforma protestante llevó a cabo una reforma también social que obligó prácticamente a todos los países a educar
a su población. ¿Por qué? Porque con el solo escritura, el protestante decía que la Biblia no debía ser interpretada simplemente por los grandes eruditos, sino que tenía que ser interpretada individualmente porque la salvación era individual. Esto no es una muela cristiana lo que yo les estoy metiendo aquí. Les estoy diciendo por qué funcionó, como funcionó acá en los Estados Unidos, la República. Por eso él habla de religión, moralidad y educación. No estamos hablando de que los padres fundadores fueran perfectos, ¿eh? No lo eran. De hecho, muchos de ellos tenían incluso esclavos cuando estaban en contra de la esclavitud. No eran perfectos, pero sí entendían que había una ley superior, que aunque ellos no llegaran a cumplirla del todo, había que aspirar a ese ideal. Bueno, por otro lado, política exterior. Escuchen esto que interesante. Evitar las alianzas permanentes. Todo lo que fuera ONU, OTAN, todo lo que tú tienes ahora a nivel mundial que te dicta y te dice que tienes que hacer, como sucedió en la pandemia, por ejemplo, eso no lo hubiese aprobado ninguno de los padres fundadores, porque eran aislacionistas en ese sentido. Eran aislacionistas. No hubiesen estado en ningún tratado de París, no hubiesen estado metidos en la OTAN, no hubiesen estado creando guerras por el mundo entero, no hubiesen estado en absolutamente nada de eso. Y yo sé que parece de alguna manera como algo ingenuo, pero recuerden que ellos crearon el país más grande que la historia de la humanidad haya conocido. Tontos no eran. Ojo, que esta gente no eran tontos. Es importante que tengan eso en cuenta. Evitar las alianzas permanentes en política exterior. Comercio exterior sin dependencia política. O sea, comercia con todo el mundo y olvídate de que todo el mundo haga lo que quiera. La hipocresía de las democracias a día de hoy es que Rusia es autoritaria, por ejemplo. Pero las negociaciones las hacen también en países que son autoritarios. Entonces los padres fundadores lo que decían era negocia y no te metas en la política de los demás países. Tú simplemente negocia. Yo creo que antes las revoluciones se daban más, y cuando digo revoluciones no necesariamente tienen que ser revoluciones malas. Por ejemplo, digamos lo que sucedió en América Latina, que también hubo su grado de intervencionismo indudablemente. Ahora mismo estuve leyendo hace poco que la CIA reveló que el protestantismo fue metido en vena por la CIA dentro de Latinoamérica. O sea, inyectado por la CIA en las venas de Latinoamérica el protestantismo, porque el catolicismo estaba teniendo una deriva socialista muy importante. Y por eso inyectaron ese protestantismo en Latinoamérica. Y a día de hoy el crecimiento que está teniendo el protestantismo es enorme. Pero bueno, que me estoy saliendo. Yo lo que creo es que si tienes la posibilidad de formar un ejército dentro de los Estados Unidos, como se ha hecho en innumerables países, formas el ejército y después vas y peleas contra el dictador de turno, ya sea en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en donde sea, es muy diferente. Y probablemente existieran posibilidades más grandes de que Cuba fuera libre o de que Venezuela fuera libre. Si no existiera una imposibilidad de armar un ejército acá, entre cubanos, y meterle manos allá adentro a Cuba, yo creo que en ese caso la dictadura hubiese caído hacía muchísimo tiempo. Pero claro, este supuesto orden internacional donde hay que respetar todas las normas y las leyes y a cada país según sea, pero tú no puedes hacer nada desde fuera. El país quizás no, pero los cubanos en su independencia y en su deseo y ánimo de libertad, ¿por qué no iban a poder hacerlo? Yo creo que hubiese sido muy interesante y creo que la dictadura no llevaría 67 años si las cosas se hubiesen mantenido como los padres fundadores querían que se mantuvieran. Desde mi punto de vista, ojo. Me parece que no hubiese pasado. Así que bueno, yo creo que esos puntos son fundamentales respecto a la decisión que quiere tomar Donald Trump del 2028. No estoy de acuerdo con Trump. Creo que los padres fundadores hicieron lo que hicieron porque eran muchísimo más inteligentes, o no más inteligentes, sino sabios de lo que es prácticamente cualquier mandatario a día de hoy. Estoy totalmente en contra. Si ustedes están a favor, pues no lo sé, cada cual se lava la boca con su cepillo de dientes y yo me la lavo con el mío, ¿sabes? Entonces, piensa como te dé la gana. Yo creo que apoyar la deriva autoritaria que poco a poco va teniendo Trump no es interesante. No me parece lo correcto tampoco. No me parece que estés del lado correcto de la historia si lo haces. Más teniendo en cuenta que hay hombres muchísimo más grandes que Trump, porque ganaron incluso la guerra contra los ingleses en los Estados Unidos,
que entregaron el poder, ¿cómo no lo va a hacer él? ¿Qué eres tú? Especial. ¿Qué quieres ser? Otro Franklin Delano Roosevelt, que metió a Estados Unidos en una deriva autoritaria terrible. Nah. Yo por aquí lo dejo y ustedes piensen lo que quieran a mi respecto. Yo voté por Trump y lo volvería a hacer. Lo he dicho en muchas ocasiones. Pero estas cosas, nanay, conmigo no cuenten.